el tema político se torna interesante. Bueno, la Junta se hizo sentir la semana pasada con recordándole a los partidos que no estamos en los tiempos hábiles para estar en campaña, pero el fin de semana estuvo bastante activo. Bueno, el Que fueron PLD, actividades, sí. algunas actividades institucionales de los partidos, pero también se aprovecha para el proselitismo y la propaganda. Bueno, Se dijo puntualmente de que el PLD va a decidir, va a resolver el tema de la candidatura presidencial. ya. O sea, está en sus planes inmediatos definir ese asunto. Es en contra de la ley, pero la ley no prohíbe las famosas consultas y encuestas internas. Sí, porque los partidos siempre buscan la puerta trasera de los procesos. Ahora está de parte de la Junta Central Electoral ponerle freno a eso, de cierta forma, de que no pueden conculcarle su derecho. O sea, a nadie tú le puedes prohibir que se reúna. Mira, Bueno, ahí lo que ocurre es que la propia ley señala la posibilidad de que tienen los partidos de hacer las consultas ciudadanas. Esa terminología que valora la ley para que un partido político pueda acceder a esa metodología que tal vez uno llamaría primaria interna, ¿verdad? Sí. O primarias abiertas, pero es la posibilidad que tiene. En el caso del PLD, yo no tengo tanta certidumbre de que se vaya ya a escoger el candidato o la candidata presidencial, tomando en cuenta que ese tema ni siquiera se ha tratado aún en el comité político, ni se ha tratado en el comité central, que es el principal organismo del partido. Por lo que puede ser que en lo adelante, ya que se han escogido las secretarías y ya que el Congreso, el 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez va culminando, pues eso sí puede ser, pero hasta el momento, al menos que haya alguna desinformación que uno desconozca, hasta el momento eso se está viendo, porque la verdad es que de los que han expresado su intención de aspirar a la presidencia de la República de manera responsable, hay que decir que el único que se ha mostrado en movimiento, en traslado, en actuación, es Francisco Javier García, de manera determinada, y bueno, ya un poco lo ha dicho Abel Martínez, que estuvo en la provincia de María Trinidad Sánchez, en Nagua, y que parece que va a continuar recorriendo el país. Y hay en las redes, hay un movimiento de apoyo propiciando a Gonzalo para el 28. Bueno, pasó algo el día de ayer en el pabellón de voleibol, que es que varios compañeros, miembros del comité central, se presentaron con gorras que decían Gonzalo 2028. Mira, tú sabes que eso es muy bueno. A mayor cantidad de candidatos o precandidatos surgen, pues se activan las bases del partido, las maquinarias internas, y eso es bueno. Esos partidos de oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo ya está consagrado como un partido mayoritario de oposición, pero es importante que el PLD se active, que esa lucha interna se fortalezca y que al final de cuentas se traduce en beneficio para la organización política. Ya me gustaría volver a las calles con la encuesta Radio República. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Gonzalo o Leonel? Tú sabes, Frederic, equipo, que este fin de semana también el PRM, a propósito del que cumplió ya 10 años. 10º aniversario. 10º aniversario como organización política, realizó una serie de misas de acción de gracias, donde se recalcó el tema de que uno de los principales retos que tiene el PRM es la unidad. Y tú hablabas, Andy, de la importancia que tiene que surjan, que haya una mayor participación de esos potenciales precandidatos, porque eso mueve los partidos. Pero también yo creo que esto supone un gran reto en cuanto a la unidad, porque vemos un PRM que está todo el mundo como hay muchos presidenciables y esto tiende a, ¿verdad?, fragmentar un poco, aunque en estos días, en la celebración también vimos una fotografía icónica de Yayo, David Collado, Wellington, no se recuerda, abrazados y saludándose.
como te digo, por un lado es bueno, pero por otro lado hay también que elegirlo con el Team Marinder. Mira, y a propósito del 10º aniversario del PRM, los dirigentes, importantes dirigentes de esa organización política, dijeron que ese partido es el responsable del rescate de la democracia en la República Dominicana. Ahí está lo que ellos dicen. ¿Quién? Dicen ellos que, repito, el PRM es el responsable de rescatar la democracia en nuestro país. Eso habría que verlo con pinzas, porque si nos vamos a lo que ha ocurrido con algunas situaciones que se han dado con periodistas, con medios de comunicación durante este gobierno, deja mucho que decir, y no tanto con el gobierno, sino con funcionarios, que a veces cuando se mencionan en ciertos programas, ciertos noticieros, pues no les conviene, no les gusta, y quieren hacer uso de su poder para limitar esas informaciones. Y hablando de política, el líder, presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, juramentó ayer en Higüey, provincia de la Altagracia, a Juan Julio Campos, quien fue diputado del PLD, fue vocero del bloque de diputados ya en el último periodo, ya finalizó el año pasado, 2024, y también fue candidato a senador el año pasado, en las elecciones pasadas, fue candidato a senador del PLD y ayer pasó a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Ahí, por un lado, los dirigentes del PRM dicen que continuarán en el poder más allá del 2028. Sin embargo, dice Leonel que ya la Fuerza del Pueblo tiene las condiciones y están preparados para obtener una victoria arrolladora en el 2028. Sin embargo, Charlie Mariotti, en la actividad que tenía el PLD ayer, dice, lo cito textualmente, que Dios nos libre de que el PRM continúe en el poder más allá del 2028, y dijo que no hay forma de que el PRM continúe y que obtenga una victoria en las elecciones que se realizarán en el 2028. Bueno, eso fue un fuerte golpe que sufrió el PLD tras la salida de Juan Julio Campos Ventura del PLD y pasar a la Fuerza del Pueblo, que Juan Julio Campos, un locutor, empresario de medios, empresario, entre otras cosas, diputado toda la vida. De hecho, lo pensó mucho, lo valoró mucho antes de asumir la candidatura a senador, porque sabe que ese puesto ahí de senador estaba siempre gobernado por la gente de amable y se lo repartían por ahí, pero con el tsunami del PRM se lo llevó a toditos y ahí por primera vez Juan Julio Campos perdió. Se dicen muchas cosas que motivaron de que él perdiera por primera vez en Higüey, provincia de la Altagracia, pero nada, ahí vemos los resultados. Juan Julio Campos pasa a Fuerza del Pueblo. Bueno, son movimientos políticos y un movimiento que nosotros, ya dejando de un lado el plano político, a un tema al que hemos dado mucho seguimiento, que es la situación que tendrán los repatriados dominicanos a propósito de todas las deportaciones masivas del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump. Se ha lanzado una iniciativa bastante interesante que queremos hacernos eco de la misma, y es que tanto Migración como Supérate y la UNICEF plantean crear un programa especial de asistencia a los dominicanos repatriados. Las autoridades plantean la creación y ejecución de un programa que ofrecerá asistencia social, apoyo psicológico, entre otras ayudas. Y esto es sumamente valioso. Lo veníamos conversando aquí porque había mucha incertidumbre de qué va a pasar con estas personas, cuál es el manejo. Incluso hablamos aquí un día con nuestra experta psicóloga y abogada Carolina González
de la parte psicológica, la importancia que tiene esto, y ya se ha creado este importante programa, esta alianza sumamente interesante entre Migración, Supérate y UNICEF. Mira, una información de último minuto que me acaba de pasar Grey aquí. Acaba de morir el icónico narrador de las Águilas Cibaeñas, Mendy López, quien estaba ingresado en estado crítico después de sufrir un accidente cerebrovascular. Si es que acaba de fallecer el narrador de las Águilas Cibaeñas. Durante años se desempeñó como narrador de ese equipo, Mendy López. Desde nuestra aquí, solidaridad, nuestras condolencias a toda la familia, a las Águilas Cibaeñas y a su fanaticada. así es, paz a su alma y toda nuestra solidaridad para el país por la ida a los brazos del Señor de Mendy López. Bueno, otro tema que está caliente, señores, es las elecciones de Ecuador. Ajá. Que se celebraron el día de ayer, en donde el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, alcanzó un 44,31% y su contendora, Luisa González, un 43%. Bailando pegado. Con 83%. Es decir, la diferencia de votos luego de que haya un 92% de los votos escrutados es menos de un 1%. Por lo que evidentemente habrá una segunda vuelta en el Ecuador. Y hay que recordar que Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional fue el contrincante o el actual presidente más bien de Luisa González de Alianza Revolución Ciudadana. Pero Luisa González es la delfina, lo que uno conoce como delfín, ¿verdad? Pero es la delfina del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. En ese sentido, las próximas elecciones, que sería la segunda vuelta, son en 2 meses, son en 60 días, por lo que habrá una campaña completamente nueva en el Ecuador de cara a la segunda vuelta electoral. Esto pone las cosas de forma muy compleja para el presidente Noboa, porque prácticamente es un empate técnico lo que existe entre Noboa y Luisa. Y como bien señalaba, Luisa está siendo respaldada por el correísmo, que ha tenido bastante fuerza históricamente en las elecciones del Ecuador. Y tal vez esta sea la ocasión en donde Correa pueda colocar a una persona por fin de su línea, como uno diría aquí, como presidenta de la República. Desde que lo intentó con Lazo, lo intentó con toda esta gente, ¿no? Y como la historia ha señalado, los delfines regularmente en buen dominicano se le viran a sus patrocinadores, ¿no? Aquí a Gonzalo le decían el delfín. Y ha pasado inclusive en Bolivia, por ejemplo, entre Arce y Evo, pero a Evo, y Evo Morales, ¿no? A Evo no le fue bien Sí, con Larce, porque se le viró, así como tú dices, se le viró y Larce está por echarle mano, está por meter preso. Sí, hay que ver ahí lo que va a ocurrir, pero en el caso del Ecuador, señores, el baile está bien pegado y es muy probable que Luisa González tenga la capacidad de dar la sorpresa por encima del presidente Noboa. Que hay que recordar que él intentó ser una especie de Bukele. Él inició intentando gestionar los problemas que habían, sobre todo con el narcotráfico en el Ecuador, y lo que hizo fue generar una consecuencia inversa, ¿no? Un efecto inverso más bien, porque se incrementaron los secuestros, se incrementó la criminalidad, se incrementó el narcotráfico en sentido general. Y cuando intentó poner en vilo a todos estos delincuentes, pues hasta las propias Fuerzas Armadas le dijeron: presidente, espérese que por ahí no es. Y tuvieron al punto de darle un golpe de Estado. Hubo amenaza de golpe de Estado en diversas ocasiones. Por lo que la situación para él no ha sido tan favorable y la delincuencia que solo había estado controlada con Correa, pues volvió a sus orígenes. Hay que recordar que también el Ecuador, al igual que Perú, ha sido un país muy inestable en términos democráticos. De hecho, el único presidente que pudo concluir sus 2 mandatos fue Correa. Los demás han tenido que salir en medio, faltando 1 año, faltando 2 años, que fue el caso, porque Noboa llegó al poder
faltando un año solamente para que se concretara el periodo constitucional y por eso tuvo que ir a elecciones de manera tan rápida, de manera consecutiva. Entonces, ahí hay que ver lo que va a ocurrir en estos próximos 2 meses para que los ciudadanos del Ecuador vuelvan a votar. Más de 13.700.000 fueron los convocados a las urnas el día de ayer, que como en la República Dominicana cerraron a las 5 de la tarde en hora local. Mira, ocurrió sin incidentes. Yo creo que ahí tanto Noboa como Luisa tendrán que acudir, tratar de conquistar a los candidatos que sacaron una votación ya un poco más baja, como es el caso de Leónidas Issa, Sí. un candidato de izquierda que sacó un 4,92%. Llegó a un 5, sí. Si no hubiese habido, si no se da el escenario de segunda vuelta, pues uno lo ve como insignificante, pero ahora ya con esta segunda vuelta, cualquier alianza con uno de estos candidatos, hay otra candidata, Andrea González, de Sociedad Patriótica, que sacó un 2,71%. Hay que lograr concitar acuerdos con estos candidatos de que sacaron menos. Leónidas alcanzó al 5%, sí. Estuvieron por debajo del 5%, porque de lo contrario, cualquier cosa puede pasar. Es que hay que recordar la modalidad, Andy, de elección en Ecuador, que es distinta a la de la República Dominicana. Usted tiene que ganar con el 50+1. Sí. Pero en Ecuador, usted puede ganar en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre su contendor más cercano. Es decir, si usted saca 40 y su contendor más cercano sacó un 30, ajá, bueno, ya usted se fue en primera vuelta. O sacó un 46 y su contendor más cercano un 32, también se va en primera vuelta. Pero en este caso fue un empate técnico. Bailando, ¿no? Pegado. Sí, un empate técnico bastante, muy a 44 contra 43. O sea, 44,3 a 43,8. O sea, fue menos de un 1% la diferencia que existió entre Noboa y Luisa González. Ahí algo muy importante que destacar, y ojalá la gente del PLD copie de ese partido que está encabezando la oposición al presidente Noboa, y es que siendo Correa el líder de esa corriente, Correa se apartó por sabiendo él todas las acusaciones que tenía por corrupción, por qué sé yo qué, porque tan pronto él salió de la presidencia empezaron los ataques. Eso se está convirtiendo ya, esas campañas de descrédito se están convirtiendo ya como en una costumbre. Eso está muy fresquecito. En nuestros políticos. Entonces no se sabe si fue verdad o no, pero miente, que algo queda. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del PLD, si en realidad ellos hacen una reestructuración y todos esos viejos dirigentes se apartan y dejan, al menos Delfines, no te voy a decir que ellos van a soltar su poder, porque el poder no se entrega, pero por lo menos que la gente vea caras nuevas, que es lo que está pasando ahora mismo en Ecuador. Y mira, la cantidad de votos, la votación que ha tenido, está casi arrebatándole el poder a un presidente, a un candidato presidente. Así es. O sea que anoten ahí. Bueno, señores, la última información del Ecuador ahora mismo me acaba de llegar, me la envían, y la diferencia es de menos. Noboa 44,4, Luisa 44,1. Esa es la última información luego del 100% de los votos escrutados, y habrá definitivamente una segunda vuelta electoral el próximo 13 de abril. 13 de abril. Hay que recordar también, señores, que en el Ecuador, a diferencia de la República Dominicana, el voto, el sufragio es obligatorio. Es obligatorio entre ciudadanos de 18 y 64 años y opcional en ciudadanos de más de 65 años, por lo que la concurrencia en el Ecuador fue de más de un 83%. Cosa que evidentemente es muy difícil lograr en países que no tienen el voto obligatorio. La República Dominicana, por ejemplo, que ha venido con una tendencia de abstencionismo, dentro de la región, nosotros éramos el país que menos abstención mostraba, ¿no? Regularmente la abstención de nosotros era de un 26, de un 25, de un 27, es decir, que participaban
el 75% de la matrícula habilitada, pero en las últimas elecciones no ha sido así. En el caso del Ecuador, pues sí es obligatorio. Y ellos también estuvieron escogiendo 151 integrantes de la Asamblea Nacional y 5 representantes del Parlamento Andino. Parlamento Andino, que sería el Parlamento Centroamericano que nosotros participamos, ¿no? Algo similar, Pero esta última información es definitivamente importante, o sea, 44,4 a 44,1. Muy polarizada que estuvo la campaña en Ecuador. Y nada, tú sabes que al tú mencionar este asunto del voto obligatorio, recuerdo que en 2024, concluidas las elecciones, aquí comenzaron a surgir algunas propuestas de establecer ese mecanismo debido a que la abstención en la República Dominicana en cada proceso electoral aumenta exponencialmente. Entonces, han surgido discusiones. Siempre cuando concluye un proceso electoral aquí en el país, se dan estos escenarios. Surge con el asunto del método de Hong, surge con relación a los niveles de abstención, pero luego se va dejando y cuando viene el proceso electoral se retoma nuevamente. Pero yo me imagino, creo que es necesario diseñar algún mecanismo. No tiene que ser, no soy partidario de que se establezca como un asunto obligatorio, pero que sí se desarrollen mecanismos para que motiven a la gente y vayan a votar. Yo creo que aquí deberían poner el voto obligatorio. ¿Tú crees? Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias de no ir a votar, por ejemplo, en Ecuador, Yuri? Habría que ver, pero en algunos países que es obligatorio, no te expiden, por ejemplo, lo que aquí sería un certificado de buena conducta. Aquí era así. No te renuevan la licencia, o sea, una serie de... No, y tiene una penalidad. Correcto, una serie de consecuencias. A veces también es una multa por no ir, si no es justificada, porque lo puede justificar por enfermedad, lo puede justificar por ausencia del territorio nacional. Hay justificaciones también, pero si no es justificada, si es injustificada, entonces hay diversas consecuencias de los accesos que tiene el ciudadano en su cotidianidad, ¿no? Tú cotidianamente tienes que renovar algo. Como inhabilitar. Correcto, te inhabilita por algún tiempo para que no vuelvas a faltar. Tú mencionabas, Yuri, que el proceso electoral se desarrolló durante de 8 a 5 de la tarde. Sí, similar al nuestro. O sea que... Y mira la concurrencia que tuvo, o sea que dentro de ese rango de tiempo es viable, se puede votar. Para allá que vaya no hubo logística, ¿no? La información es la siguiente. Mira, de 13.7 millones de personas posibles para votar, votaron 11 millones. Y se ausentaron 1,9. Es decir, el porcentaje es bastante alto. Claro. Es bastante alto. Menos... De 13.7, 11 fueron a votar. 11 millones. 11 millones. Es decir, es una muy alta votación. Es como que si en la República Dominicana, que tenemos alrededor de 8 millones de electores, hubiesen ido a votar en las pasadas elecciones casi 7, ¿no? 6,5. Sí, 6.500.000. Hubiese sido ahora, abarrotado. ahí tú ves el nivel de polarización de la campaña de esas elecciones, porque fue a votar casi el 100% de los electores que estaban hábiles. Así y mira el es. resultado. Y no se reportaron mayores inconvenientes, o sea que todo transcurrió con tranquilidad. Eso es muy importante. O sea que ahora esos candidatos salen a las calles es a dejarlo todo, a darlo todo, a tratar de conquistar esos electores y también tratar de concitar una alianza con los que estuvieron por el 5 y menos del 5%. El 85%, el porcentaje es el siguiente, 84,6% fue a votar de los electores hábiles, el 84,6%. Un éxito. Solamente ¿Te imaginas que faltó un 15%. Que aquí vaya a votar por lo menos el 70%. Sí, claro. Se Como fue también. históricamente, como ha sido históricamente. En la logística, que se va a gastar más. Entonces, Logística, no. Jimmy, La logística. la logística.